Adelante, Humberto. Buenos días. Tenemos el gusto de presentarles el curso que ofrece la doctora Lourdes Esteva sobre epidemiología y matemáticas. La doctora Lourdes Esteva es una profesora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM y su área de trabajo es justamente la epidemiología matemática. Entonces, los dejo con la doctora Lourdes. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Entonces agradezco a Humberto y a Gilmer, sí, por haberme invitado a dar esta charla y espero que pues les sean de utilidad. Entonces voy a compartir ahorita mi ya está. Entonces ya pude compartir mi charla. Bueno, voy a comenzar. Entonces, en esta charla voy a dar como una reseña histórica de cómo aparece la epidemiología matemática, quienes hicieron los primeros modelos, y después ya voy a hablar un poquito más sobre los modelos y ya cuestiones más técnicas y cómo estos modelos pues se emplean para dictaminar políticas de salud, tales como controles a partir de vacunación o cuarentenas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, al principio, pues quisiera yo comentarles que es claro que las epidemias comenzaron a ocurrir cuando los humanos empezaron a vivir en comunidades. El historiador McNeill afirma que las enfermedades infecciosas han tenido una influencia muy importante en los acontecimientos mundiales y da muchos ejemplos de esta situación. Entonces, por ejemplo, en la Biblia existen referencias de enfermedades que tuvieron un papel decisivo en el curso de la historia. Por ejemplo, la suspensión del rey de Asiria de no invadir Jerusalén en el año 700 a.C. debido a que sus soldados estaban enfermos. Por otro lado, otro ejemplo importante es la peste antonina o plaga de Galeno, como también se le llamó, que probablemente haya sido una viruela o sarampión. Entonces causó un drástico decrecimiento de la población del Imperio Romano y su caída en el siglo II. Por otro lado, la famosa peste bubónica produjo alrededor de 25 millones de personas de una población estimada de 100 millones en la Europa del siglo 14. Y otro ejemplo también muy notable es cuando llegó Hernán Cortés, ¿sí?, a México en 1520, ¿sí? Los aztecas perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque sus soldados estaban muriendo de viruela. Se estima que la población perdió alrededor de la mitad de su población en ese tiempo, que era de 3,5 millones de habitantes, debido a esta enfermedad. Por otro lado, es conocida que la pandemia mundial de influenza de 1919 murieron aproximadamente 20 millones de personas en un periodo de 12 meses. Se registran más muertes por la pandemia de influenza que las producidas por la misma guerra mundial de 1914 a 1918. Ahora, es claro que en la actualidad muchas de las enfermedades infecciosas que anteriormente asolaban a la humanidad, pues han ido gradualmente desapareciendo del mundo moderno gracias a los programas de vacunación y medicina preventiva. Sin embargo, todavía tenemos muchos problemas, ¿sí? Por ejemplo, con la prevalencia de enfermedades de naturaleza parasitaria. Esta persiste a gran escala en los llamados países del tercer mundo. Por ejemplo, malaria, dengue, esquistosomiasis, etcétera, son endémicas en las regiones tropicales del planeta.
Últimamente han aparecido enfermedades nuevas como el SIDA, la fiebre aviar, el H1N1, el SARS y ahorita esta nueva pandemia que nos tiene asolados, el COVID-19. Y por otro lado, también se tienen resurgimiento de enfermedades que pensábamos que ya eran del siglo XIX, como la tuberculosis, ¿sí? Y el sarampión también pensábamos ya controlado en el siglo pasado, en el siglo XX, pero ya está resurgiendo otra vez. Bueno, entonces, ¿para qué es buena la epidemiología matemática? Bueno, la epidemiología matemática modela el proceso de propagación de una enfermedad infecciosa en una comunidad y el objetivo es entender los mecanismos que hacen posible que se lleve a cabo dicha propagación. Se sabe el proceso de transmisión de una infección de un individuo a otro, ¿sí? Y es conocido para casi todas las enfermedades, y si la transmisión es a través de la saliva o si la transmisión es a través de la picadura de un mosquito, etcétera, ¿no? Pero el proceso de transmisión de una enfermedad dentro de una comunidad es bastante complejo y depende, como lo estamos viendo ahora con la epidemia de este virus, y depende de diversos factores geográficos, sociales, económicos, culturales, etcétera, ¿no? Ahora, la estructura formal de un modelo matemático pues nos ayuda a comprender aspectos de la dinámica de la propagación de una epidemia en una comunidad. Así, un modelo epidemiológico usa una descripción microscópica, o sea, el papel de un individuo infeccioso, para predecir el comportamiento macroscópico de la transmisión de una enfermedad en una población. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con esto más adelante. Es claro que experimentos en epidemiología son difíciles o imposibles, además de que implican pues, serias cuestiones éticas. Entonces podemos ver los modelos matemáticos como laboratorios teóricos que permiten, por un lado, entender los mecanismos que influyen en la propagación de una enfermedad, de alguna forma predecir el curso de una epidemia, detectar umbrales de población más allá de los cuales existe el riesgo de una epidemia, sugerir estrategias de control y elección de programas óptimos de vacunación, y contestar preguntas acerca de qué medida de control o prevención es la más efectiva. Estas predicciones son de tipo cualitativas y sobre los métodos de control y son pues bastante robustas. Vamos a ver un poquito de cómo se inició la epidemiología matemática. Entonces, pues nos remontamos a la época de Hipócrates. Hipócrates decía que el temperamento de una persona, así como sus hábitos y medio ambiente que los rodea, son factores importantes para el desarrollo de una enfermedad, lo cual es bastante cierto, ¿no? Ahora, el estudio cuantitativo de las enfermedades humanas y muertes derivadas de estas se remonta al libro de John Brown. O sea, yo para poder estudiar una epidemia necesito primero contar y saber cómo las estadísticas de una epidemia, ¿verdad? Entonces, John Grant fue el primero que hizo estas estadísticas con las enfermedades que había en esa época, ¿sí? Porque él quería saber qué tan importante, a él le tocó la peste negra, y qué tan importante era esta peste, qué tantas muertes causaba y comparándolas con las muertes que causaban otro tipo de enfermedades. Entonces, en su libro que se llama Natural and Political Observation Made Upon the Bills of Mortality, él llevó a cabo este estudio. Y lo que hizo fue ir a las parroquias londinenses donde él encontró registradas 229.250 muertes entre 1629 y 1636 y 1647 a 1658. Y estas agrupadas en 8 grupos. Entonces, Graham calculó el riesgo relativo de muerte de cada uno de esos 8 grupos. Por eso a veces se le considera a Graham como el padre de la estadística predictiva. Aquí tenemos la carátula de su libro. Y aquí tenemos un resumen de la tabla que él hizo
las causas de muerte, bueno, eran la forma en que él, se agrupaban las enfermedades, pues es interesante de observar. Entonces, por ejemplo, causas, pues aftas, compulsión, raquitismo, dentición, gusanos, abortos, infartos, hígado, asfixias. Entonces tenía pues el riesgo de morir de cada una de estas cosas y en este caso, por ejemplo, era punto 310 y así con todas ellas y encuentra que en realidad la peste bubónica pues no era realmente de las que tenían una mortalidad tan grande como otras enfermedades. Claro, aquí la forma en que las enfermedades están agrupadas pues es muy curioso, ¿no? Okay. Entonces, como les decía, el análisis de Gram fue el primer método sistemático para estimar el riesgo de morir de peste bubónica comparado con el riesgo de morir de otras enfermedades. Y como les comenté, sus observaciones se consideran el antecedente de la teoría de riesgos que usan hoy los epidemiólogos. Por otro lado, el primer modelo del que se tiene noticia fue debido al médico y matemático Daniel Bernoulli en 1770 formuló el primer modelo matemático aplicado a la transmisión de una enfermedad y sus métodos de control. ¿Sí? Él presentó su trabajo, bueno, este título en francés, donde demuestra que la variolación, la inoculación con virus vivo obtenido directamente de un paciente con una infección leve de viruela podría reducir la mortalidad debido a esta enfermedad. Un poco de historia acerca de la variolación. Esto, en efecto, se toma de la pústula de un enfermo, ajá, material infeccioso, y se inocula a otra persona sana, ¿sí? Con la idea de causar un brote ligero, ¿no? Y quedar inmune, ¿no? Es como una vacuna rústica, digamos, ¿no? El antecedente de la vacuna. Esta técnica se venía haciendo en la India, en China, desde hace mucho tiempo y fue llevada a Europa y entonces, pero claro, causó mucha polémica en el sentido de que, bueno, podría hacer esa técnica causar la muerte de al que se le inocula o podría causar una pequeña epidemia. Entonces, él, utilizando un modelo en ecuaciones diferenciales, ajá, demostró que realmente esta técnica podría reducir la mortalidad debido a esta enfermedad. Y esta técnica se siguió usando. De hecho, el doctor Balnes, no sé, los que viven en la Ciudad de México, hay una calle que se llama Doctor Balnes en la colonia de los doctores, y él trajo la vacuna, ¿sí? Para la viruela en los brazos de 12 niños huérfanos, ¿sí? Que lo que pasaba, los no colocaban y después llegaban ya otros niños, ¿sí? También les aplicaban, ¿sí? Parte del material infeccioso que traían estos niños y así se iba haciendo la cadena. Entonces es muy interesante la historia del doctor Balmes y cómo trajo la vacuna a América y después me parece que también la llevaron a Filipinas. Ya, pero hasta el siglo XIX es que empezó realmente a hacerse un manejo más estadístico de los datos y se empezó, ya se supo, digamos a finales del siglo XIX, el conocimiento de los mecanismos generales de transmisión de una enfermedad y, como les digo también manejo de datos epidemiológicos. Entonces, por ejemplo, William Farr, en el trabajo Progress of Epidemics, intenta predecir a partir del ajuste estadístico de datos sobre muertes debido a la viruela la dinámica de esta enfermedad. Entonces, lo anterior fue lo que ya permitió el desarrollo de teorías matemáticas para explicar la propagación de una enfermedad. Así, en el siglo XX se tiene las contribuciones de Hammer, que es la ley de acción de masas, que es una hipótesis fundamental en la modelación matemática de epidemias,
Y esta dice que la tasa a la cual una enfermedad se propaga es proporcional al número de individuos susceptibles por el número de individuos infecciosos. Por otro lado, si Ronald Ross, ¿sí?, quien ganó el premio Nobel por haber descubierto que la hembra del mosquito Anopheles transmitía la malaria, diseñó un modelo matemático para la dinámica de esta enfermedad, tomando en cuenta parámetros básicos en la transmisión de dicha enfermedad. Y él, con su modelo, demuestra que realmente no hay que, digamos, exterminar al mosquito para que se acabe la enfermedad, sino mantener su población debajo de un umbral donde no pueda producir una epidemia. Por último, tenemos las contribuciones de Kermack y McKendrick, entre 1927 y 1939, y a ellos pues se les llama como los padres de la epidemiología matemática, y fueron los que establecieron el famoso teorema del umbral, que dice que la introducción de un individuo infeccioso a una comunidad no dará lugar a un brote epidémico a menos que la densidad de susceptibles sobrepase un cierto umbral. Y eso, digamos, esa hipótesis la hicieron, ellos plantearon el primer modelo en ecuaciones diferenciales para describir el comportamiento de una epidemia, porque ellos se preguntaban, ¿por qué acaba una epidemia? Porque se acabaron los susceptibles, o acabando la epidemia todavía hay susceptibles, ¿no? Entonces, esa era la pregunta que se hicieron, y entonces de ahí, de su modelo, establecieron el teorema del umbral. Para seguir con el curso, pues voy a dar algunos conceptos básicos, ¿sí?, para ir a entender más adelante el modelo. Entonces, tenemos el concepto de epidemia, es un aumento importante en un territorio y momento determinado del número de personas afectadas por una enfermedad infecciosa, ¿sí? Entonces, como ahorita tenemos una epidemia, y una enfermedad endémica es la que persiste todo el tiempo en una zona geográfica. Por ejemplo, el dengue es endémico, tiene sus picos durante el año, o sea, hay veces que hay más, hay veces que hay menos, pero ya es una enfermedad como que está muy establecida, ¿no? Prevalencia, el número de casos de una enfermedad en una población en un tiempo dado, o sea, voy viendo cómo van cambiando el número de infectados, ¿sí?, al tiempo. Y la incidencia es la derivada de la prevalencia, o sea, el número de casos nuevos en una población por unidad de tiempo. Y la fuerza de infección es la incidencia per cápita, o sea, cuántos casos nuevos produce un infeccioso. Y finalmente, el número reproductivo básico, R0, es el número promedio de infecciones secundarias producidas por un individuo durante su periodo infeccioso en una población donde todos son susceptibles, ¿sí? También hay una clasificación de las enfermedades infecciosas, ¿sí? En las enfermedades producidas por microparásitos, virus, bacterias, y macroparásitos como los helmintos, lombrices o gusanos, ¿no? El tipo de transmisión puede ser persona a persona, como la epidemia que tenemos ahora, de sarampión, rubiola, influenza, y también enfermedades de transmisión sexual. También se tiene la transmisión vectorial, que para eso necesitamos un insecto, una persona, un vector, no sé, puede ser una chinche, puede ser un mosquito, depende de la enfermedad, y ese vector también se lo contagia a una persona. Entre este tipo de enfermedades están la malaria, el dengue y Chagas, y otras que son de fuente común, como la tifoidea, cólera, amibiasis, que es por contaminación del agua. Bien, entonces los modelos comportamentales se usan más para modelar las enfermedades producidas por microparásitos.
En estos modelos nosotros medimos la prevalencia, o sea, cuántos infecciosos hay en un tiempo dado. Entonces, la población bajo estudio se divide en clases epidemiológicas y se describe el flujo entre las distintas clases, ¿sí? Que serían esencialmente susceptibles, infecciosos y recuperados, aunque pueda haber otras clases como los infecciosos asintomáticos, ¿sí? Que no presentan síntomas, o los que están en el periodo latente, ¿no? Si es importante, en fin. Bueno, entonces vamos a ver cómo llegaron Kermack y McKendrick a su modelo. Entonces, si nosotros vemos la historia, la peste bubónica apareció repentinamente, creciendo en intensidad y después desapareció, dejando parte de la población sin infectar. El mismo comportamiento se observa en otras enfermedades que son fatales, enfermedades cuyas víctimas adquieren inmunidad en contra de la reinfección. Ajá. Por ejemplo, si nosotros vemos la epidemia de influenza H1N1 en el 2009 en México, en la Ciudad de México, entonces vemos, si ven esta curva, ¿sí? Muy parecida a las que tenemos ahora para el coronavirus. Entonces empieza muy despacito, ajá, y después pues agarra velocidad, ajá, luego pues se empieza a frenar y llega a un máximo que es la máxima prevalencia. Aquí, entonces, déjenme ver una cosa antes de... Ay, no, perdón. Ya, está bien, estaba bien. Entonces, y después llega a su pico máximo y empieza a bajar, ¿sí? Más lentamente. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño rebote, ¿no? Un pequeño rebote aquí, ¿sí? Pero en un momento dado, pues ya prácticamente se extingue, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacían Kermack y McKendrick decía, ¿por qué las enfermedades se desarrollan intempestivamente en una comunidad? O sea, estamos aquí, de repente, ¡boom!, ¿no? Se desata la epidemia y después desaparecen de la misma forma sin afectar a toda la comunidad, ¿no? Entonces, esta pregunta, para responder esta pregunta, es que Kermack y McKendrick propusieron el siguiente modelo: susceptible, infectados y recuperados, y con las siguientes, digamos, hipótesis. Entonces, la transmisión es por contacto directo. Un infeccioso hace contacto para transmitir la infección con beta N individuos por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? O sea, con una proporción de la población susceptible. Dado que la probabilidad de contacto entre un infeccioso y un susceptible es S entre N, o sea, ¿qué probabilidad tengo yo? Pues soy uno de N individuos, entonces estamos suponiendo que somos como canicas negras, son los infectados, y canicas blancas son los susceptibles, y como si nos estuviéramos mezclando todos. Entonces, la probabilidad de que una canica negra choque con una blanca, pues es como la cantidad de canicas blancas entre el número total de canicas, ¿no? Y entonces el número de nuevas infecciones por unidad de tiempo sería beta N, ¿sí? Por la proporción de susceptibles por el número de infectados que tengo en ese momento. Y esto nos queda beta SI, ¿no? Que fíjense que es la ley de acción de masas. Es una proporción del número de susceptibles por el número de infectados. Ahora, este es un tipo de modelaje, ¿sí? Para la tasa de infección, porque es algo que pues no conocemos bien, ¿sí? Pero hay otras propuestas, ¿sí? Para la tasa de infección que veremos al final de la plática. Uh-huh. Ahora, de esos individuos ya infectados, una fracción se recupera, ajá, a una tasa gamma, ¿sí? Donde 1 entre gamma es el periodo infeccioso, y se convierte en recuperado con inmunidad permanente. Y estamos suponiendo que la población es cerrada, o sea, no hay ni entradas ni salidas de la población y es constante igual a N, ¿sí? Ahora, en realidad el modelo Kermack-McKendrick fue mucho más complicado que esto, ¿sí? Esto es una simplificación que ellos hicieron de un modelo
en el cual consideraban tanto las tasas de infección como las tasas de recuperación dependientes del individuo, lo cual lo llevaba a un modelo de una ecuación integro-diferencial con retardo muy complicada de examinar. Entonces, suponiendo que tanto la tasa de infección como la tasa de recuperación es constante, se llega a esta versión, ¿sí? Que es la que tenemos aquí en este recuadro, ¿no? Entonces tenemos que los susceptibles, el cambio de los susceptibles por unidad de tiempo, ¿sí? Es proporcional, ¿sí? A el producto de los susceptibles por los infectados, ¿sí? Con constante de proporcionalidad beta, ¿sí? Entonces ellos decaen a esta tasa y estos que se infectaron, pues pasan a ser parte de los infectados. Y estos se recuperan a una tasa per cápita gamma y pasan a la clase ya de los recuperados. Aquí no estamos pensando en que hay un proceso de nacimientos y muertes porque estamos simplemente modelando una epidemia en un tiempo corto, ¿no? Donde la población pues no cambia mucho, a menos de que bueno, se produjera mucha mortalidad, ¿no? Por la enfermedad. Pero estamos suponiendo en este momento que no hay mortalidad debido a la enfermedad. Y se tienen las condiciones iniciales, S0 para los susceptibles y 0 para los infectados, y los recuperados, vamos a suponer, es 0, es el comienzo de la epidemia, no hay recuperados todavía, ¿sí? El periodo infeccioso calcula, o sea, si tengo una fracción gamma que deja la clase infecciosa, pues voy a tener que el cambio de los infecciosos por unidad de tiempo es menos gamma U, y la fracción de infectados que permanecen infectados S unidades de tiempo después que fueron infectados, pues es la cantidad inicial por E a la menos gamma S, porque esto es un decrecimiento exponencial. Y el periodo infeccioso pues se distribuye exponencialmente y la media está dada por la integral de 0 infinito de E a la menos gamma S de S. Y esto es igual a 1 entre gamma. Entonces, por esto tenemos este periodo infeccioso. Ajá. Entonces, dado que los susceptibles más infecciosos, más recuperados, ¿sí? Ellos forman la población total, ¿sí? Y estamos pensando que esta población es constante, entonces podemos deshacernos de los recuperados en el sistema de ecuaciones porque los podemos ahora sí que recuperar de los susceptibles e infecciosos, ¿no? Tomando n menos s menos c. Y entonces tenemos un sistema no lineal de dos ecuaciones, ¿sí? Que se ve bastante sencillo. Y digamos, el espacio donde las soluciones están consiste en omega, ¿sí? Que son todos los S que están entre 0 y 1 y todos los infectados que están entre 0 y n y la suma también está entre 0 y n. Y se ve que las soluciones de este modelo, se puede demostrar fácilmente, permanecen en esta región, y o sea que esta región es invariante bajo este sistema. Las soluciones no salen de aquí, o sea, no tengo soluciones menos 4 o mayores a n, ¿no? Y eso da consistencia al modelo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos que la población inicial de susceptibles es menor que gamma entre beta? ¿Sí? Entonces, este término va a ser menor que 0. Quiere decir que la población de infectados, la derivada, ¿sí? Va a ser menor que 0. ¿Sí? La derivada de I, el cambio de I, lo cual va a decir que I es decreciente. Entonces, en ese caso, no va a haber brote epidémico. O sea, si se introducen susceptibles, no va a haber un brote epidémico. Por otro lado, si ese 0 es mayor que esta condición gamma entre beta, entonces sí, esta derivada va a ser positiva y el número de infectados va a crecer y entonces va a haber un brote epidémico. Por lo tanto, este número, SC, gamma entre beta, es la población umbral de susceptibles para que haya una epidemia. Por otro lado,
Entonces, el número reproductivo básico lo podemos definir como el número de infecciones secundarias producidas por un infeccioso durante su periodo infeccioso, ¿sí? Y en el caso de este modelo, toma esta expresión. Este R0, la expresión que tenga, va a depender del modelo que nosotros estemos usando. Y el análisis de nuestros modelos, sí, se va a hacer siempre en términos de R0, o sea, ver qué condiciones se necesitan para que R0 sea menor que 1. O qué pasa cuando R0 es mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que nos dictamina si la introducción de un infeccioso a una comunidad sí me va a dar un brote infeccioso. Entonces, en términos de R0, lo que escribí aquí, esto de acá, ¿sí? Lo puedo reescribir en términos de R0 como si R0 por la proporción de susceptibles es menor que 1, no hay epidemia. En cambio, si es mayor que 1, va a haber un brote de epidemia. Entonces, estas son las predicciones de modelo de Kermack y McKendrick. Ahora, para hacer un análisis mayor del modelo, ¿sí? Lo que hacemos es tomar, ¿sí? La ecuación equivalente. O sea, lo que hacemos ahora, vemos cómo va cambiando el número de infectados con respecto al número de susceptibles. Entonces aquí, de la ecuación, del sistema de ecuaciones anteriores, pues se encuentra esta ecuación y que es una ecuación están en ecuaciones diferenciales, es una ecuación de variables separables y podemos encontrar la solución y de hecho la solución está dada por esta expresión, ¿sí? Y es igual a menos S más gamma sobre beta, logaritmo de S más una constante que depende de las condiciones iniciales de S y de I. Entonces, si nosotros graficamos las soluciones, ¿sí? Oh, perdón. De esta ecuación, pues vemos que si comenzamos todos aquí en S más I igual a 1, o sea, voy a tomar aquí las proporciones y voy a dividir todo entre N, entonces voy a llamar la proporción de susceptibles más la proporción de infectados igual a 1, ¿sí? Y entonces aquí los pongo en la recta identidad, ¿no? ¿Sí? Esta recta a menos 45 grados. Entonces, tomo esta condición inicial, y si mi condición inicial está por acá, ¿sí? Voy a ver que ¿sí? Los susceptibles empiezan a decrecer y los infectados empiezan a crecer hasta un máximo. Y luego bajan, ¿no? Y bajan y no se van a cero. Estas curvas no se van a cero, se van a un número a lo mejor muy pequeño de susceptibles y caen como por acá. ¿Sí? Y eso lo hacemos con todas ellas. Ahora, en un momento dado, por ejemplo, esta sería el número de susceptibles umbral, a partir de la cual, ¿sí? Si yo tengo un número de susceptibles mayor a esto, entonces va a haber una epidemia, pero si es menor a esto, entonces ya no va a haber epidemia, ¿sí? Y acá lo vemos como si estamos aquí en esta parte donde tengo un número menor de susceptibles a esta condición umbral, ¿sí? No hay epidemia, ¿sí? Como que el número de infectados baja. En cambio, acá, ¿sí? En esta parte, aquí hay si estamos, ¿sí? En esta región, entonces sí va a haber un brote epidémico. Ahora, una cuestión que nos interesa a nosotros saber cuando tenemos un brote epidémico es la máxima prevalencia. De hecho, ahorita en esta pandemia lo que pues estamos inciertos es de cuál va a ser la máxima prevalencia. ¿Cuándo va a haber el máximo de infectados? ¿Sí? Pues, y eso es lo que pues, nos tiene un poquito en ascuas y no sabemos tampoco la fecha en que va a suceder eso, ¿no? Entonces, la máxima prevalencia, como les decía, es el valor máximo de la infección, del número de infectados, ¿sí? Y esta se da cuando la derivada, cuando es un máximo de I, cuando la derivada es cero, justamente cuando lo que muestra la gráfica anterior, cuando, ¿sí?
esta SC es gamma entre beta. Entonces, sustituyendo, ¿sí? Yo puedo ver que Imax, S, la máxima prevalencia en términos de los susceptibles está dada por esta expresión, ¿no? De acuerdo a la expresión que teníamos anteriormente, ¿sí? Se sustituye en esta expresión y encontramos en un Imax, que es esto. Al finalizar la epidemia, pues ya no tenemos infecciosos, pero tenemos susceptibles, ¿sí? Todavía. Y eso responde a la pregunta que se hicieron inicialmente Kermack y McHenry. Cuando se acaba la epidemia, ¿habrá un número todavía positivo de susceptibles? Pues en efecto, el modelo de Kermack y McHenry sí predice eso, y eso es lo que generalmente sucede, ¿no? O sea, no nos vamos a infectar todos de coronavirus, ya una vez que acabe la epidemia va a haber muchos susceptibles todavía, ¿no? Entonces, y esa se puede calcular, y es la solución de esta ecuación que estoy poniendo aquí. S menos gamma entre beta, logaritmo de S es igual a esto, que sería la suma de las condiciones iniciales, menos gamma entre beta, logaritmo de S0. Y el total de susceptibles que adquiere la infección, pues es el total de la población que había al principio, estamos suponiendo que no había recuperados, menos ese infinito. Entonces, podemos hacer estas estimaciones teóricas, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo estimar beta sobre gamma? Bueno, gamma se puede saber del periodo infeccioso, pero beta, la tasa de infección, esa es más complicada de saber. Entonces, si suponemos que un número pequeño de infecciones se introduce en la población, digamos que los infectados son muy pequeños, es 1, ¿sí? Y ese 0 es pues, prácticamente n muy grande, entonces se puede ver que beta entre gamma del modelo de la solución que encontramos de los infectados con respecto a los susceptibles, que esto es igual al logaritmo de ese 0 entre ese infinito, que acuérdense, es ese infinito el número de susceptibles que quedaron. Entonces yo puedo esto calcularlo en términos de el número inicial de susceptibles, ¿sí? Y el número final de susceptibles que quedan después de que pasó la epidemia, ¿sí? Por ese número. Y eso, por ejemplo, se puede hacer en lugares donde cerrados, donde se sabe cuál fue el número inicial de susceptibles y cuál fue el número final de susceptibles. Entonces, un ejemplo clásico es la peste negra, o sea, en Eyam, ¿no? Entonces, esta epidemia, Eyam era un pueblo de Inglaterra, pueblo pequeño, que bueno, que todavía existe, y llegó la peste negra y se tuvo ahí una epidemia que duró de mayo a octubre de 1666. Se introdujeron 7 infectados, el número inicial de susceptibles era 254 y una vez que pasó la epidemia quedaron 83. Entonces, haciendo los cálculos que teníamos acá, beta sobre gamma igual al logaritmo de ese 0 entre ese infinito sobre n menos ese infinito, obtenemos esta expresión, 0.00643. Entonces, multiplicamos esto por el periodo infeccioso, que era 11 días, ¿sí? Lo cual me da 2.73 por mes, ¿sí? Y por la población inicial de susceptibles, y me queda 1.63. Quiere decir que el número de infecciones secundarias producidas por un individuo, ¿sí? En promedio era 1.63, ¿sí? Individuos, digamos, por individuo. Y encontramos también la tasa de infección, 0.178, y la máxima prevalencia, o sea, el número máximo de individuos que hubo en un tiempo fue 31 infecciosos. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica, ¿sí? Poniendo los datos de esta epidemia en el modelo del CIR. Tenemos SDT contra IDT y entonces vemos, aquí comienza
Los susceptibles llegan a su pico máximo, que es 34, y después descienden, y aquí quedan pues, alrededor de 50. ¿Cuánto eran acá? Eran 83, creo, ¿no? Ujú, 83, sí. Bueno, aquí tenemos una gráfica de los susceptibles y por último tenemos una gráfica de los infecciosos. O sea, ven cómo este modelo representa bastante bien, sí, las curvas epidémicas que nosotros observamos, ¿no? Que nos enseñan todos los días en la televisión. Bueno, otro ejemplo es el brote de influencia que hubo en la Gloria, Veracruz. Ahí también hubo 591 casos de influenza en una comunidad de 2.243 personas del 3 de marzo al 6 de abril del 2009, o sea, 27 días. Aquí hacemos lo mismo. Se supo de aquí cuántas personas se infectaron y encontramos un R0 de 1.17. O sea, en la epidemia de influenza, o sea, los que estuvimos más o menos trabajando en eso, encontramos un R0 mucho más pequeño, 1.17, ¿sí? O sea, no fue una epidemia tan fuerte como la que tenemos ahora, ¿sí? Y la máxima prevalencia de 22 infecciosos. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular R0 al comienzo de una epidemia? Bueno, como vimos en las gráficas, podemos pensar como que la epidemia en una parte de su vida tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Ajá. Y que los susceptibles, pues en realidad es el número total de personas, ¿no? Tomamos lambda, la fuerza de infección, y sustituyendo IDT, está de aquí, en la ecuación diferencial, o sea, nosotros proponemos que los infecciosos están creciendo de esta forma, los sustituimos en la ecuación diferencial y después de unos cálculos, eliminando este término y dividiendo entre gamma, obtenemos R0. Y R0 está dado en términos de la fuerza de infección y el periodo infeccioso, que eso sí lo conocemos. Entonces tenemos lambda entre gamma más 1, nos da una estimación de R0, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esta lambda, como la conocemos, pues hacemos un ajuste, ¿sí? Un ajuste de los datos, tomamos logaritmo de eso, ajá, ¿sí? Y tenemos una recta, ¿sí? Como es una curva exponencial, pues al tomar el logaritmo tenemos una recta y hacemos un ajuste lineal y con eso encontramos lambda. Entonces, esa es la forma en que se puede hacer una estimación de R0 como en los inicios de la epidemia. Ajá. Ahora, hay otro tipo de enfermedades que que no dan inmunidad. O sea, el modelo que vimos, el modelo de Kerman y McKendry, era un modelo en el cual, eh, estábamos pensando que ya los individuos no se volvían a infectar. Pero hay muchas enfermedades que no producen inmunidad, por ejemplo, las enfermedades producidas por bacterias, ¿no? Como infecciones de la garganta, ciertas enfermedades sexuales, como la gonorrea, ¿no? Donde uno se puede infectar. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando en vez de que aquí se recupere y pasa a la clase de recuperados, esto, ¿sí? Te regresa a la clase de los susceptibles, ¿no? Aquí, bueno, podría pensarse en poner un retardo, ¿no? Pero vamos a pensar en una forma más sencilla de modelarlo, ¿sí? Sin poner el retardo y después vemos si funciona. Entonces, como nada más tenemos dos poblaciones, podemos poner los susceptibles en términos de los infecciosos y encontramos entonces una ecuación para I. Y la ecuación la puedo escribir de esta manera, donde R0 es el beta N entre alfa. Aquí le llamé a alfa el periodo de pérdida de inmunidad. Y entonces acá lo que encontramos es que si R0 es menor que 1, si se fijan, esta es una ecuación de tipo logístico, ¿sí? Y entonces sabemos que dependiendo de cómo
como sean los coeficientes de la ecuación logística, podríamos tener una soluciones que van a cero o las soluciones se van a la digamos, a una solución constante. Entonces, para R0 menor que 1, nosotros tenemos este comportamiento. Sí, aquí estamos poniendo R0 igual a 0.65. Pensamos en una enfermedad que dura 11 días y una tasa de infección de 0.002. Por otro lado, también para R0 igual a 1, el número de infecciosos también tiende a 0. Sin embargo, para R0 mayor que 1, el número de infecciosos, ¿sí? Ajá, si aquí tomamos R0 igual a 6.53, entonces vamos a tener este comportamiento, ¿sí? O sea, las soluciones, ¿sí? Van a tender a una constante. Entonces aquí también tenemos una condición umbral, ¿sí? Si estoy por debajo de 1, las condiciones, si R0 es menor que 1, ¿sí? Las soluciones se van a 0, y si es mayor que 1, tienden a permanecer todo el tiempo, endémicas. Aquí lo que vemos es que el equilibrio al cual tienden es 1 entre R0, ¿sí? Los susceptibles son iguales a 1 entre R0 y los infecciosos, ¿sí? En equilibrio son iguales a este número, ¿no? Entonces, las medidas de control pues son disminuir R0 por debajo del umbral 1, lo cual puede lograr disminuyendo la tasa de infección por debajo de este umbral. Entonces, este modelo que les enseñé primero, este modelo, si nosotros lo resolvemos, encontramos sus puntos de equilibrio. Uno de ellos es el 0, 0, y otro punto de equilibrio es el, perdón, uno de ellos es n,0 y el otro es un término, es estrellita y estrellita, ¿no? Ajá. Creo que lo di por acá. Déjenme ver. Sí, acá está. ¿Sí? Entonces, si R0 es mayor que 1, este modelo predice que voy a tener un equilibrio que le llamamos equilibrio endémico. Quiere decir que persiste todo el tiempo, ¿no? Y el número de susceptibles va a ser igual a 1 entre R0 y el número de infecciosos va a ser R0 menos 1 entre R0 por N. Vean que esto tiene sentido si R0 es mayor que 1. Si es menor que 1, entonces no va a haber infectados y el único equilibrio posible va a ser n,0. Ahora también podemos introducir en nuestro modelo efectos demográficos. Hasta ahorita no hemos considerado nacimientos ni muertes. Entonces, en una situación endémica donde la enfermedad persiste, existe flujo de nuevos susceptibles. Ahora, podemos nosotros modelar la dinámica poblacional de distintas maneras, pues dependiendo de cómo se comporta. Ahorita para ilustrar vamos a tomar la tasa de natalidad igual a tasa de mortalidad. Entonces vamos a suponer que la población total es constante y no vamos a vamos a pensar que es una infección que no produce gran mortalidad, ¿no? Entonces la tasa de mortalidad no se tomará en cuenta y vamos a suponer que todos nacen susceptibles. Entonces ya el modelo, ya tenemos un modelo más complicado donde nosotros estamos metiendo ya una entrada de susceptibles, ¿sí? Por unidad de tiempo, y estamos también poniendo mortalidad en cada una de las clases, mortalidad natural, no mortalidad debida a la enfermedad. También hay modelos que consideran la mortalidad también debida a la enfermedad y con las condiciones iniciales. Sí, tomo un número inicial de susceptibles, un número inicial de infectados y 0 recuperados, ¿no? Tenemos apenas empieza la enfermedad. Entonces, aquí otra vez lo que tenemos que hacer en este modelo es aplicar el análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Tenemos que buscar las soluciones de equilibrio, ¿sí? Y ver
si existen y cómo son. Entonces, acuérdense, estos estados de equilibrio son las soluciones constantes y, bueno, igualando el sistema cero, encontramos el equilibrio donde no hay enfermedad, ¿sí? No hay infecciosos, ¿sí? Es n y todos son susceptibles, ¿sí? Entonces es n, 0 y el estado endémico está dado por esto. Y fíjense otra vez, donde R0 en este caso toma esta forma. Aquí lo que tenemos es que está dividido por el periodo infeccioso más, o sea, por la tasa de infección más la tasa de mortalidad. O sea, suponiendo que un individuo infeccioso se puede recuperar o se puede morir, pero aquí no es la muerte por la enfermedad, sino la muerte natural. Si fuera la muerte por la enfermedad, le agregaríamos aquí un término, no sé, alfa o como quieran llamarle, que diría la tasa de mortalidad debido a la enfermedad. Entonces, este es nuestro R0 ya cuando tenemos una dinámica en la cual estamos metiendo ya cambio en la población, ¿no? Ya la población, tenemos entrada y salida de, de individuos. Acá, fíjense que otra vez tenemos que esto tiene sentido siempre que R0 sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, si R0 es igual a 1, entonces tenemos, ya no tenemos infectados. Entonces, como que hay una consistencia. Ahora, lo que queremos saber es qué pasa con las soluciones, ¿no? ¿Sí? Y de la sistema de ecuaciones diferenciales o de la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, queremos ver si esta solución es estable. ¿Qué quiere decir? Si mis soluciones van a tender a este punto de equilibrio o no van a tender a este punto de equilibrio, se alejan de este punto de equilibrio, o sea, es inestable. Entonces, para eso hay ya una serie de técnicas en el análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales que nos dicen las condiciones de estabilidad de un sistema de ecuaciones. O sea, si tengo un punto de equilibrio, ¿sí? Nos dicen, nos determinan si ese punto de equilibrio va a ser estable, si bajo perturbaciones las soluciones van a atender otra vez a ese equilibrio o se van a alejar. Y entonces, nosotros aquí, para este modelo en particular, usamos el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿sí? Este teorema vale para ecuaciones diferenciales en el plano. Y entonces, definidas en un conjunto cerrado y acotado y que es positivamente bajo invariante para el sistema. ¿Qué quiere decir? Que las soluciones de este sistema no salen de este conjunto. Este teorema dice que en esas condiciones, las soluciones, ¿sí? Que tienen condiciones iniciales en D, se aproximan a un punto de equilibrio o a una órbita cerrada o a órbitas cerradas conectando dichos equilibrios. Esto es, si yo tengo ese sistema, está definido en un conjunto cerrado y acotado y no salen de ahí las soluciones, entonces, o hay una solución periódica, ¿sí? O sea, el comportamiento va a ser periódico en el tiempo o las soluciones se van a tender a un estado de equilibrio endémico, o sea, se van a volver constantes o, o van a ser, digamos, órbitas o que conectan puntos de equilibrio. Entonces, en este caso, para saber en qué caso estamos, también se usa el criterio de Dulac. Y lo que dice es que si tengo una phi es continuamente diferenciable y si hay una función, digamos, continuamente diferenciable y si tengo, en este caso, las funciones que definen mi sistema f y g satisfacen esta propiedad, ¿sí? Así que la parcial de phi por f con respecto a x más la parcial de phi por g con respecto a y no cambia de signo, entonces, ¿sí? Este sistema, ¿sí? No tiene
este sistema no tiene soluciones periódicas. Ajá. Entonces, nosotros, para este caso particular, tomamos phi de SI igual a 1 entre SI y para este sistema se satisface la condición de LULAC y no hay soluciones periódicas. Entonces, por el teorema de Poincaré-Bendixson, pues no le queda más que las soluciones se aproximen al punto de equilibrio, al único punto de equilibrio que hay en el interior de nuestro conjunto. Entonces, quiere decir que si R0 es mayor que 1, entonces este equilibrio endémico, ¿sí?, es globalmente asintóticamente estable en el interior de omega. Quiere decir que si R0 es mayor que 1, la enfermedad va a permanecer de forma endémica, ¿sí? No quiere decir que va a ser constante todo el tiempo, va a tener variaciones, pero no se va a cero. Entonces, por ejemplo, usando ciertos parámetros, estos de aquí, tenemos un R0 de 0.8 y vemos cómo al principio sí hay como yo tomo una cantidad de infecciosos inicial de 40 y una cantidad de susceptibles de 60. Todos los infecciosos, ¿sí?, van decayendo y finalmente se van a cero, ¿sí? Los susceptibles, al principio hay algunos contagios, cae, ¿sí? Pero después ya no hay más contagios y se recupera otra vez a su nivel inicial. Acá tenemos los infectados, comienzan acá y vemos cómo van decreciendo, ¿sí?, hasta cero. Por otro lado, si nosotros hacemos R0 mayor que 1, entonces vemos este comportamiento. Los susceptibles, ¿sí?, van a tener oscilaciones, ¿sí? Entonces vamos a tener, en efecto, la enfermedad va a permanecer, pero va a oscilar, o sea, va a tener, digamos, durante el periodo, un año, pues va a haber epidemias, ¿no? Por ejemplo, el dengue, decimos que es una enfermedad endémica en las zonas costeras del país, ¿sí? Y sabemos que hay épocas del año donde el dengue aumenta, donde tengo epidemias. O sea, siempre va a estar como a un nivel bajo y de repente voy a tener una epidemia y luego vuelve a bajar y así, ¿no? Y eso es ya como una parte, ¿no?, continua, ¿no?, que dura pues todo el tiempo. Entonces, aquí vemos cómo los infectados también, está pico epidémico, ¿sí? Aquí baja, aquí vuelve a aumentar y bueno, finalmente, cuando me voy hacia infinito, pues esto se va haciendo constante, aunque aquí tengo oscilaciones pequeñas. Aquí vemos en el espacio fase, ¿sí?, de S con I, y vemos cómo esto nos da una espiral, ¿no? Entonces, las trayectorias entonces oscilan hacia el estado endémico, que es 0.1 hasta 0.004, ¿no? Entonces, esto vemos aquí cómo va oscilando hacia ese punto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener inmunidad de masas? Como decimos, los modelos, aparte de, bueno, de que tienen una riqueza matemática muy grande, ¿para qué nos sirve? Bueno, uno de los propósitos de estos modelos es como planear políticas de contención de las enfermedades, ¿sí? Y una de ellas es a través de la vacuna, ¿sí? Estamos esperando que para este nuevo virus, pues pronto vayan a hacer una vacuna y podamos nosotros, ¿sí?, inmunizarnos y alcanzar lo que se llama inmunidad de masas, ¿no? O sea, eso sería pues erradicar la enfermedad o por lo menos mantenerla a un nivel muy, muy bajo, ¿sí? O sea, que ahí prácticamente cero. Entonces, claro, para eso nosotros tenemos que saber cuál es la proporción de individuos vacunados, ¿sí? Y también es importante tomar en cuenta qué tan efectiva es la vacuna. Entonces, si yo tomo la proporción de individuos susceptibles que quedan después de la vacunación, va a ser 1 menos
la proporción de individuos vacunados por la efectividad de la vacuna. O sea, esta efectividad pues baja, digamos, si es de 0,8, pues baja la proporción de individuos que son felizmente vacunados, ¿no? Bueno, entonces se tiene que R0, esta parte de acá, pues son los susceptibles que quedaron después de la vacunación, ¿sí? Y R0 por esta proporción debe ser menor que 1, por lo que P debe ser mayor que este número de acá, ¿sí? Y entonces con esto nosotros podemos calcular, sabiendo R0, qué proporción tiene que ser vacunada para tener inmunidad de masas. Entonces, por ejemplo, para la viruela, que fue erradicada en el 77, la viruela tenía un R0 de 5 y la proporción que debía ser vacunada era 80%. Muchas veces en estos esquemas se vacunan varias veces a la misma persona para reforzarla, ¿sí? Y aumentar la inmunidad. El sarampión en México en 1990, el R0 era de 10, ¿sí? La efectividad del 90% y la proporción que debía de ser vacunada era 95%, o sea, muy, muy alta. Y desgraciadamente, como que no se ha seguido el esquema de vacunación, pues debido a varios factores. Uno de ellos es que la gente no está vacunando a sus hijos contra el sarampión, que porque da autismo, otras cuestiones religiosas, y quizás las autoridades sanitarias tampoco han tenido como mucho control del número de personas que se deben vacunar. Y ahorita hay una epidemia de sarampión en la Ciudad de México, ya se tienen como 150 infecciosos y entonces pues esperemos que no crezca más, ¿no? Entonces sí es importante. El sarampión no se erradicó, nada más se controló. Entonces, porque tiene un R0 muy grande, si lo ven. Y esto es pequeño, digamos. Ajá. Ah, ya. Lulu, ¿Sí? hay algunas ¿Sí? preguntas. Ah, ¿ya acabó mi ¿Quieres? tiempo? No, hay A algunas ver, preguntas. ¿Quieres responder o al final? pues me gustaría, no sé, al final, ¿no? Bien. Sí, mejor, ¿no? Ya, Sí. ahorita me apuro para acabar y ya las preguntas. Ajá. Ok, ta, ta, ta. Sí, también, bueno, ahí tenemos esto. Ah, bueno, también otra cuestión es cómo puedo calcular R0 de una enfermedad que está en situación endémica. Bueno, no voy a entrar en detalles, ajá, pero eh, digamos, se hace a través de la esperanza de vida, que es el número de años promedio que viven las personas de una población en un determinado tiempo, y esta la calculamos como este promedio y es igual a 1 entre la mortalidad. Ujú. Por otro lado, también se puede calcular la edad promedio de la infección, en qué edad se infecta uno. Y eso sobre todo para las enfermedades que dan en la infancia, ¿no? ¿Cuál es la edad promedio a la que se adquiere la infección? Aquí también se usan algunos métodos estadísticos, ¿sí? No voy a entrar en detalle. Y la edad promedio de la infección es 1 entre beta por el número de infectados en equilibrio endémico. Ujú. Entonces, la estimación de R0 en una enfermedad endémica donde hay un equilibrio endémico, es estrella y estrellita, la fracción de susceptibles es estrella en estudios serológicos, vamos a suponer que la vamos a llamar S estrellita y R0 va a ser igual a 1 entre S estrellita, Ujú. Como es lo que obtuvimos del modelo SIR con, con población, ¿no? Con población constante. Y entonces, en equilibrio endémico y estrella, vimos que satisface esta ecuación, o sea, la edad promedio de la infección es 1 entre beta por y estrellita,
¿sí? Y estrellita es por otro lado, ¿sí? Estrellita, el equilibrio endémico, los infectados en estado endémico es mu entre beta, R0 menos 1, y L, la esperanza de vida entre A es beta por el equilibrio endémico entre mu, y esto es igual a R0 menos 1. ¿Sí? Entonces, R0, ¿sí? Resulta que lo podemos obtener del equilibrio endémico para los infecciosos, ¿sí? De la esperanza de vida y de la edad promedio de infección, y nos queda como esta expresión. Entonces, sabiendo en promedio, ¿sí? A qué edad se infectan las personas, ¿sí? Y la esperanza de vida, podemos tener una estimación de R0, ¿no? Entonces, ahorita se los dije muy rápido, pero bueno, son cálculos que se pueden hacer. Y con esto, Heathcote hizo una tabla, a la cual yo le añadí el sarampión en México, sí, en 1996, y vemos que, por ejemplo, para el sarampión, la edad promedio de la infección es alrededor de 4.8 años, la esperanza de vida, ¿sí? Esto va a depender de la época y el lugar. O sea, no es un número para todo mundo y en todas las épocas, ¿no? Porque las condiciones van cambiando. Entonces acá, fíjense, un R0 de 15.6, ¿sí? Muy alto, y entonces la vacuna en este caso era 0.94 dependiendo de la esperanza de vida. Y así con todos ellos, por ejemplo, la tosferina, el 43, la edad promedio de infección era 4.3, la esperanza de vida 70, ¿sí? Y R0 17.3. Entonces había que vacunar a 0.94 de las personas, y así sucesivamente, ¿no? En México había que vacunar en ese momento al 9%, el 90% de las personas. También lo que se puede calcular con estos modelos, ¿sí? Es el periodo interepidémico. O sea, ya una vez que tenemos una enfermedad de forma endémica y donde va a haber picos epidémicos en ciertas épocas del año, ¿cuánto tiempo habrá entre pico y pico? Entonces, como vamos a tener oscilaciones, ¿sí? Los valores propios, ¿sí? Obtenidos al estudio de la estabilidad de nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Van a tener parte compleja, van a tener esta expresión, una parte real y una parte compleja, ¿sí? Por eso nos da las oscilaciones, ¿sí? Y entonces de acá también usando las estimaciones y que di de la edad promedio de la infección, ¿sí? El periodo interepidémico es 2pi entre la raíz de la edad promedio de la infección entre gamma más mu. Entonces, sabiendo la edad promedio de la infección, ¿sí? La tasa de recuperación y la mortalidad mu, podemos estimar más o menos cuánto debe pasar periodo entre una epidemia y otra. Por ejemplo, la varicela, sí, tiene un periodo de 2 semanas, estamos esperando bueno, imaginemos una esperanza de vida de 70 años, ahora ya es mayor, y una edad promedio de infección de 8 años. Entonces, R0 sería igual a 15 y el periodo interepidémico sería igual a 2.76 años. O sea, casi cada 3 años habría una epidemia mayor, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, tenemos esto de acá, dando ciertos valores. Encontramos, por ejemplo, el periodo interepidémico de 6.14 y obtenemos estas oscilaciones. Aquí tenemos el número de susceptibles, cómo van cambiando en una secuencia que va de 0 a 200 años, ¿sí? Acá el número de infecciosos y acá el número de recuperados. También se puede estudiar el efecto de mortalidad por la infección, como agregando una mortalidad a esta ecuación, y bueno, ahí tendríamos entonces que analizar este modelo con esta infección y ver, por ejemplo, si tengo, cómo estarían mis puntos de equilibrio endémicos y ver cómo esta mortalidad afecta, ¿sí? A la aparición de oscilaciones, ¿no? Quiere decir de epidemias.
Se tienen también otras tasas de contacto, ajá, si llamamos CPN, el número de contactos efectivos por infeccioso, y la incidencia, el número de contactos efectivos, y la proporción con respecto a la población total. Entonces, lo que se tiene es que la derivada de esto con respecto a n es positivo, ¿sí? Pero si la dividimos entre la población total, ¿sí? Ajá, y tomamos esta derivada, entonces esto va a ser menor o igual que cero. Entonces, tenemos distintas tasas de contacto. La ley de acción de masas es la que hemos trabajado, es beta por n, ¿sí? O sea, el número de contactos efectivos es beta por n, ajá, y la incidencia, pues va a ser de beta por SI. La incidencia estándar, que es la que se usa, es más frecuente y es creo que más apropiada, es que es lambda. Entonces, si ponemos, si es lambda, entonces si ponemos acá lambda, me va a quedar lambda por SI, por S, por I, por N. Ajá. Esto quiere decir que, digamos, la probabilidad de que un infeccioso se encuentre un susceptible es S entre N. No es igual al número de susceptibles, sino es la proporción de susceptibles que hay en la población. Entonces, esta incidencia es más razonable que esta, ¿no? Y esta es la que generalmente se usa en los modelos. Podemos también pensar que hay un término de saturación, ¿verdad? Y entonces, que se satura el número de infecciones y entonces podemos pensar en una número de contactos efectivos dados por esta expresión. O una expresión no lineal, lo cual nos daría comportamientos más complejos, ¿no? En vez de poner n, ponemos n a una cierta potencia. Y eso pues se ha usado en muchos modelos. Entonces, de hecho, pues hay una explosión de modelos matemáticos para diferentes enfermedades, estudiando diferentes aspectos de las mismas enfermedades. Entonces, por ejemplo, estamos interesados en estudiar con más detalle las oscilaciones estacionales, entonces proponemos un modelo que tenga una estructura periódica, poblaciones heterogéneas, por ejemplo, si tengo infecciones de tipo contacto sexual, pues dividimos a la población en hombres y mujeres o poblaciones en riesgo, ¿sí? Para el SIDA, por ejemplo, se hicieron muchos modelos donde se dividía la población en poblaciones de riesgo. Podríamos pensar también en poblaciones que se difunden por mosquitos, ¿sí? O por otro tipo de insectos. Entonces tenemos la población de insectos y la población humana. Ajá. Esa también pues, la vemos en la transmisión por vectores. Tenemos también muchos modelos, se hicieron en una cierta época de estructura de edades donde considera a la población, ¿sí? No solamente que cambia con respecto al tiempo, sino con la edad, ¿sí? Y entonces, en base a eso y la información que se tiene de los reportes de infectados por edad, entonces se hicieron modelos para desarrollar precisamente métodos de control de las llamadas enfermedades infantiles, ¿no? Como sarampión, viruela, etcétera. Y también se tienen modelos en los cuales las enfermedades viajan, como hemos visto con esta última epidemia, y entonces, pues ver la velocidad a la que viajan y se trasladan de una localidad a otra. Seguramente ahorita ya hay varios modelos hablando de eso, sobre esta epidemia. Y por otro lado, pues está el enfoque estocástico y está el enfoque de redes, ¿no? Donde se trata las enfermedades no de una manera determinista, de una manera aleatoria, porque hay muchos otros factores, sobre todo cuando se considera una epidemia que entran en juego y que pues son difíciles de determinar. Y las enfermedades endémicas de alguna manera son como más estables, entonces y su comportamiento se tiene más estudiado, ¿no? O sea, las conocemos por más tiempo, ya sabemos más o menos cómo se comportan, pero una epidemia nueva como esta, pues nos da muchas sorpresas, ¿no?
Y bueno, acá tengo una bibliografía más o menos para las personas que estén interesadas en leer un poquito más sobre esto. Y pues creo que con esto acabo y pues agradezco su atención. Wilmer. Sí. Mira, te leo las preguntas Ah, sí, por favor, a ver si. Ajá, déjame apuntarlas. o te lo Sí. envío a tu celular y lo checas. ¿Son muchas? 10. 10. My God. Oh, bueno, mándamelas a mi celular. A ver, hay una pregunta acá de Alejandro Peregrino. Hola, Alejandro. ¿Hay alguna manera de estimar el tiempo de inmunidad de un individuo que se recuperó de la enfermedad? Bueno, eso yo creo que pues más bien tienen que ser estudios de inmunología. Eh, Más o menos pues se sabe para algunas enfermedades cuál es el tiempo de inmunidad, pero eso sería un estudio que sería más bien hecha por investigaciones de tipo epidemiológico, no matemático, ¿no? Eso es lo que sí, nosotros usaríamos más bien en nuestros modelos, si nos dicen, bueno, es que la gente pierde la inmunidad en 6 meses y ya otra vez, pues nosotros ponemos ese dato en nuestro modelo. Ujú. Pero de los modelos matemáticos, no, no sabría, no, nunca he visto eso. Ujú. Hola, hola Memo, una pregunta. ¿Cuáles son las justificaciones de primero para justificar las distintas tasas de contacto? Bueno, por ejemplo, para la ley de acción de masas, esa es válida, ajá, para, para poblaciones grandes, ¿sí? Una población muy grande. Ahora, si es una población pequeña, no es tan válido el principio de la ley de acción de masas, ¿no? La que la infección es el producto, ¿sí? De los susceptibles por los infecciosos. Se usa también es más adecuado la tasa de infección en la que consideramos que el número en vez de tomar el número de infecciosos, se toma el número de infecciosos entre la población total, ¿no? O sea, la proporción de infectados por el número de susceptibles. Eh, pues eso, pues mmm, también, digamos, en estos modelos que no son continuos, pues se pueden tomar tasas, por ejemplo, los eh, modelos con automates celulares o no determinísticos se pueden tomar otras tasas de infección. Pero en general, de lo que yo he visto, que la que se toma es la estándar, la que es la proporción de infectados, ¿sí? Multiplicada por el número de susceptibles, o al revés, ¿no? O los infectados por la proporción de susceptibles que hay, ¿no? Uh-huh. eh, de Rosario Monter, nos podría hablar un poquito más sobre los modelos estocásticos. En realidad yo me he dedicado a trabajar los modelos que son determinísticos, ¿no? Hay, bueno, una referencia, hay, en general, muchos de los modelos que se hacen son determinísticos, aunque hay una parte que también tienen partes estocásticos. A ver, acá está. ¿Dónde está? Hay un libro, bueno, ya es un poco viejo, de Bailey, donde hace toda una
introducción a los modelos estocásticos, ¿sí? A lo mejor esa referencia te puede servir para aprender sobre las técnicas que se usan en ese tipo de modelos. A ver, ¿qué otra? Oscar HD, ¿hay algún modelo que se enfoque? Dios mío. Que se enfoque al estrés y sus alteraciones musculoesqueléticos, tomando en cuenta que hoy en día la gente vive con una saturación de información y temor de contagio, ¿de qué manera se puede medir ese punto? Uy, la verdad, yo no sé si hay ese tipo de modelos. No, seguramente debe haber, pero no, yo no tengo información sobre eso, ¿no? Ajá. Y seguramente lo vamos a necesitar, ¿verdad? Ajá. Pues yo creo que eso, pues más bien sería, pues una parte psicológica y yo creo, me imagino que, pues la gente que se dedica a eso, los psicólogos, los psiquiatras deben tener información de, de ese tipo de situaciones. Otro más es Edwin Yul Bautista Arroyo. ¿Hay método para calcular el R0? ¿Cuál se recomienda? Bueno, actualmente el R0, digamos, para modelos más complejos, sí es difícil de encontrarlo por los métodos que estamos siguiendo. Hay un trabajo de, de Odo Digman y Hestervik que voy a hablar en el siguiente curso de él un poquito, en donde ellos dan una caracterización matemática del R0, ¿sí? De hecho, la tesis de Hestervik, que fue alumno de Odo Digman, ¿sí? Se llama R0, ¿no? Entonces, ahí ellos proponen a R0, le dan una definición matemática, dado un modelo, R0 es el operador de la siguiente generación, ¿no? Ajá, perdón, o sea, tú calculas el operador de la siguiente generación, ahorita les voy a decir qué es eso, y el radio espectral de ese operador es R0. Entonces, por ejemplo, para un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Lo que tú construyes de tu modelo, ¿sí? Es la matriz de la infección. O sea, ¿qué haces? Tomas digamos, las ecuaciones, ¿sí? Donde está de los infecciosos, ¿sí? Pueden ser varios. Por ejemplo, si estás trabajando un modelo de infección a través de mosquitos, consideras la población de mosquitos infectados y la población de humanos infectados. Consideras, ¿sí? Esas dos ecuaciones y construyes la matriz de las derivadas, ¿sí? O sea, tomas la derivada de los infecciosos con respecto a cada uno y obtienes una matriz, en este caso una matriz de 2 por 2. Ajá. Y la evalúas cuando tienes los susceptibles son igual al total de la población. ¿Mm? Y entonces esa matriz como que te da información, ¿sí? De cómo va a estar la epidemia en su comienzo, cuando está introduciendo un individuo infeccioso a toda la comunidad. Y lo que ellos demuestran es que el radio espectral, ¿sí? O sea, el autovalor más grande es R0. Ese es el trabajo de Odo Digman, ¿sí? Y Hestervik, y es ahora ampliamente usado en los modelos matemáticos. Bueno, si me escribes, podría mandarte una bibliografía, ¿sí? Para que veas más o menos las ideas básicas atrás de eso. A ver, déjame ver. Ricardo Garay Gómez cree que con la pandemia actual, las enfermedades que salen por temporadas que mencionó, tendrán los picos de infección, ¿serán mayores o son por lo general se mantienen constantes o con pocas variaciones? Pues ahí va a depender de la infección. Sí hay variaciones, ¿sí?
hay variaciones y también, pues, porque entran también otros factores, que son factores estacionales, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, yo he trabajado más el dengue y más o menos las variaciones no son tan grandes, ¿no? Este, porque la enfermedad como que ya se estableció hace mucho tiempo aquí en el país, y el dengue, pero para infecciones más o menos nuevas, pues sí puede haber variaciones grandes. Por el H1N1 también, pues ya se espera más o menos el tamaño de las variaciones estacionales. Ujú. El problema es cuando es una epidemia nueva, ¿no? Que no sabes cómo se comporta, ¿sí? Por ejemplo, esta, y que ha sido además especialmente complicada, pues no sabemos bien cuál es el número máximo que se va a tener de infectados, sí, porque hay pues mucho subregistro, hay muchas personas que son asintomáticas, no se tienen pues un registro de los infecciosos, porque bueno, pues no hay muchos reactivos y no está tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, esta epidemia en ese sentido sí ha sido muy complicada, cosa que no ha pasado, por ejemplo, o que no pasó con la epidemia del H1N1. ¿No? Nimitz-la, bueno, Nimitz-la, el R0 aplica para infecciones en donde hay un vector que propaga la infección, como en el caso de la peste negra. Sí, en efecto, sí, hablé de, por ejemplo, del dengue, de la malaria, sí, también el R0 aplica. En el R0 aparece, además de, digamos, de los parámetros de los humanos, aparecen los parámetros de los mosquitos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si es lo que vas a tener es la tasa de infección de los humanos, ¿sí? Eh, por la tasa de infección de los mosquitos dividido entre el tiempo en que un humano está infectado por el tiempo, ¿sí? En que un mosquito está infectado. Entonces, sí, también ahí aparecen los parámetros de los vectores. Uh-huh. Eh, Juan Robles Pastrana, un comentario. Cuando aplicamos la ley de acción de masas, por lo regular se formulan procesos dinámicos mediante sistemas de ecuaciones de diferenciales ordinarias, Steve, con unas condiciones iniciales, como el caso de una pandemia. ¿Esto es cierto, doctora? Sí, 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 se llegan a tener ecuaciones diferenciales ordinarias, Steve, sobre todo porque a veces los rangos de los parámetros varían mucho. Entonces, si tengo yo parámetros muy, muy chiquitos y parámetros muy grandes, seguramente voy a tener un problema, Steve. Entonces ahí hay que usar métodos de solución numérica pues más adecuados a este tipo de problemas, ¿no? Que sí los hay. Uh-huh. Lisbeth Ailín, ¿qué pasa con las enfermedades no transmisibles que también se vuelven epidémicas, como la obesidad? Sé que hay gente que ha estado modelando la obesidad como si fuera una epidemia, pero la verdad no tengo mucha información de cómo lo hacen, ¿no? Creo, deja ver, creo que hay una persona que conozco que estaba haciendo ese tipo de modelaje. Le voy a preguntar y si me pasas tu correo, te puedo dar una información. Y bueno, ya creo que no hay más preguntas, Gilmer. Es todo. Es todo. Ah, ok. Bueno, espero que haya respondido satisfactoriamente sus preguntas. Los que les quedé de dar una bibliografía, pues mándenme sus correos para que yo les pase la información. Bueno, pues todo y gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el martes a las 10 de Ok, la mañana. ok, y ya el martes voy a ver ya casos particulares. El martes quiero ver un modelo de, ay, ¿cuál voy a ver? Ah, sobre el papiloma humano y la vacunación.
Ajá, va a estar interesante. Eso es un trabajo que hicimos recientemente, una colega y yo. Y después, ya para terminar, voy a ver un modelo aplicado al dengue, ajá, donde pues voy a ver ciertas técnicas de control, por ejemplo, con mosquitos estériles y ver qué tal funcionan para controlar el dengue. Bueno, eso es lo que voy a ver en las siguientes dos sesiones. Y pues muchas gracias por su atención y gracias, Gilmer. Hasta luego, gracias a todos. Chao.